La paz y la gracia de nuestro Señor, excelentísimo Ezequiel Jonás Atacus y Molina, sea con vosotros, hermanos y hermanas. Hasta ahora trataremos sobre el nacimiento de Jesús, con su fecha exacta, su año y en qué lugar, queridos hermanos. Bien, ¿cómo fue creado nuestro Señor Jesucristo? Dice: ¿en qué mes se aparece el ángel Gabriel a María? Dice, se le aparece en el 6º mes del año, o sea, bíblicamente en el pueblo de Galilea, en Nazaret, donde estaba María, se le presenta el Espíritu enviado por Dios. Así es, hermano. Voy a pasar lectura en del libro de Lucas, capítulo 1, versículos 26 y 27. Al 6º mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Entonces el Espíritu de Dios visita a la Virgen María con las buenas nuevas. Entonces el ángel le dice a María: no temas, concebirás un hijo y llamarás su nombre Jesús. Nos habla el libro de Lucas, capítulo 1, del versículo 28 al 35. Vamos a dar lectura. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba: ¿qué saludación será esta? Entonces el ángel le dijo a María: no temas, porque has hallado gracia y delante de Dios. En el 31 nos dice: y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre, será Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Así es, hermano. Las Santas Escrituras nos aclaran que el ángel visitó a María a darle la noticia. Y María era una virgen, una mujer pura, que era desposada con José. Todavía no eran, todavía estaban recién, como dice, estaban empezando ellos, ¿no? Voy a leer el libro de Mateo capítulo 1, versículo 18. A ver, ¿qué nos dice? El nacimiento de Jesucristo fue así: estando desposada María su madre con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Entonces José, enterándose de esto, quiso dejarla secretamente, ¿no?
En el versículo 19 dice: José su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Así es, hermanos. Ahora, un ángel del Señor le aparece en sueños a José para darle la noticia, ¿no? A ver qué le va a decir el ángel a José. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado, el Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer. Pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Mis hermanos, así vamos dando lectura para nosotros saber cómo nació nuestro Señor Jesucristo en aquellos tiempos cuando estuvo por Jerusalén, por Nazaret. Bien, hermanos, prosiguiendo con el tema, vamos a leer como siguiente texto. Dice: ¿dónde nació nuestro Señor Jesús? Vamos a dar lectura. En el libro de Mateo capítulo 2, versículos 4 y 5. Y convocados todos los príncipes de los sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó: ¿dónde había de nacer el Cristo? Y ellos le dijeron: en Betlén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Bien, hermanos, la Biblia nos está aclarando el lugar donde nació nuestro Señor Jesús. Dice: en Betlén de Judea. Ahora, ¿en qué año nació nuestro Señor Jesús? Nació en el año 1, cuando era rey Herodes, gobernador Poncio Pilato, emperador Tiberio César y los sacerdotes Anás y Caifás. Esto nos habla en el libro de Lucas capítulo 2, versículo 1 al 5. Bien, dice: aconteció en aquellos días que se promulgó edicto de parte de Augusto César de todo el mundo que fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. En el número 4 dice: y José subió de Galilea a la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llamaba Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Así es, hermanos, nos habla en el libro de Lucas, capítulo 2, del versículo 1 al 5. Ahora, Jesús nació en un rebaño que fue puesto en un pesebre, porque la Virgen tenía una buena casa, como ahora buscamos el mejor hospital para que pueda nacer un niño, queridos hermanos. La Virgen María dio a luz un niño, dice, en un rebaño, y que fue puesto en un pesebre. Voy a dar lectura
En el libro de Lucas capítulo 2, versículos 7 y 8. Y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y le acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Habían pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Así es, hermanos, dice, ¿dónde nació? Dice, en un rebaño. ¿No? En ese rebaño habían animales, ¿no? Y ahora queremos saber, dice, ¿y a qué hora nació nuestro Señor Jesús? Dice, aproximadamente a la medianoche. ¿Por qué? Porque estaban, dice, ¿qué estaban haciendo los pastores? Dice en el 8, dice que velaban y guardaban las vigilias de la noche, ¿no? Entonces a medianoche nació nuestro Señor Jesús. Eso nos habla en el libro de Lucas capítulo 2, versículo 8, 9, 10 y 11. Dice, en el capítulo 2, versículo 8, dice, había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias en la noche sobre su rebaño. En el número 9, y he aquí, se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de esplendor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo. ¿No? En el 11 dice que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Bien, hermanos, estamos dando lectura a estos textos para nuestro alcance, para nuestro conocimiento, para saber cómo nació nuestro Señor y dónde nació. Ahora, ¿en qué día queremos saber en qué día nació Jesús? ¿No? Dice, para poder hacer entender, dice, el Señor nació el día 6 de abril del año 1. Para llegar a saber exactamente el día 6 de abril, tenemos que estudiar bien las escrituras para poder entender. ¿A cuántos días se tiene que circuncidar a un niño? Bíblicamente dice, conforme a ley, a los 8 días tiene que ser circuncidado. Eso nos habla en el libro de Génesis, capítulo 17, versículo 12. Voy a dar lectura. El libro de Génesis, capítulo 17, versículo 12. Y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros, por vuestras generaciones, el nacido en casa, y el comprado por dinero a cualquier extranjero que no fuere de tu linaje. ¿Ve? Él está aclarando, dice, que todo niño o todo tiene que ser circuncidado a los 8 días, ¿no?, de haber nacido. Ahora, pasados los 8 días, dice, a nuestro Señor Jesús le trajeron a circuncidar. Eso nos habla en el libro de Lucas, capítulo 2, versículo 21, 22, 23 y 24. Voy a dar lectura, hermanos. Cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre de Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido.
En el número 22 dice: cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. En el número 23 dice: como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. ¿Sí, hermanos? En el número 24 dice: y para ofrecer, conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolos o 2 palomines. Entonces, para circuncidar al niño, dice, la Virgen María tuvo que presentar sus tórtolos para ser redimido de los pecados, ¿no? Eso nos está aclarando acá en las Santas Escrituras, que nos dice que el niño fue traído, dice, para circuncidar. Ahora, ¿en qué mes se celebra la Pascua? Porque también tenemos que saber esto. Nos habla en el libro de Lucas, capítulo 2, versículo 41. Iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Dice, ¿por qué? Porque cada año se celebra, todos los años en abril, se celebra la Pascua. Son las fiestas solemnes al Señor Jehová. Entonces, ¿desde cuándo empieza la fiesta solemne de la Pascua? Dice, empieza desde el 14 de abril al 21 de abril. Eso nos va a aclarar en la Biblia, queridos hermanos, en el libro de Ezequiel. En el libro de Ezequiel, capítulo 45, versículo: en el mes primero, a los 14 días del mes, tendréis la Pascua. Fiesta de los 7 días se comerá pan sin levadura. Bien, hermanos, dice, en el mes primero, o sea, en el mes de abril. También nos habla en el libro de Levíticos, capítulo 23, versículo 5. En el mes primero, a los 14 del mes, entre las 2 tardes, Pascua es para Jehová. Bien, hermanos, entonces ya sabemos que la fiesta de la Pascua se celebra en abril, ¿no? Y empieza, dice, desde el 14 al 21 de abril. Entonces, nosotros sabemos ya a qué fecha empieza la fiesta de la Pascua, es desde el 14. Ahora, ¿cómo podríamos saber la fecha exacta de nuestro Señor que había nacido? Dice, si todo niño dice que debe ser circuncidado, como nos habla en el libro de Génesis capítulo 17, versículo 12, a los 8 días, dice, ¿no? Entonces tenemos que restarlo. 14 menos 8 saldría 6. Entonces estamos llegando a saber que el día 6 de abril nació nuestro Señor Jesús. Así es, hermanos. Estos son misterios para conocer, para entender. Pero las personas que no van a entender, no van a poder ni aceptar, ni los científicos que tanto luchan por llegar a saber la fecha exacta, pero no van a poder. ¿Qué día fue circuncidado nuestro Señor Jesús? Dice, fue el día 14 de abril, en el primer día de la Pascua. Entonces, nuestro Señor Jesús fue circuncidado en el primer día que empieza de la fiesta de la Pascua, que es el 14 de abril. Pero para eso tenía que conocerle un profeta al niño Jesús, porque había una promesa para un profeta, tenía que conocerlo al niño Jesús, ¿no? Y ese profeta se llamaba Simeón. Eso nos habla en el libro de Lucas, capítulo 2, del versículo 25 al 34. Voy a pasar lectura.
Libro de Lucas capítulo 2, versículo 25 al 34. Había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre, justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu, vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: Ahora, Señor, despides a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, la luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él. Y los bendijo Simeón, y dijo a su madre María: He aquí, este será puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha. Bien, hermanos, así. Entonces este profeta Simeón tenía que conocer, porque esa era la promesa para él también. Él tenía el Espíritu de Dios, que tenía que conocer al niño Jesús. Ahora, antes que nazca nuestro Señor Jesús, o cuando nació, ya Herodes había planificado la muerte del niño Jesús. Queridos hermanos, voy a dar lectura en el libro de Mateo capítulo 2, versículo 1 al 5. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente, y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó, y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó: ¿dónde había de nacer el Cristo? Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Entonces Herodes envió a los magos para que averiguaran dónde había nacido el niño. Voy a dar lectura en el libro de Mateo capítulo 2, del versículo 7 al 11. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella, y enviándolos a Belén dijo: Id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacedmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron. He aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Y en el 10 dice: y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron, y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes: oro, inciensos y mirra. Bien, hermanos, entonces los magos no volvieron a Herodes, ¿no? Porque ellos fueron revelados por sueños que no, y tenían que volver a darle el aviso al rey, pero ellos se fueron por otros caminos. Entonces voy a dar lectura en el libro de Mateo capítulo 2, versículo 12. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Bien, hermanos, así ellos no volvieron. Entonces se enfureció, ¿no?, Herodes. Ahora dice: José es avisado por un ángel para que se salieran de ese lugar. En
en el capítulo 2 del libro de Mateo, versículo 13 al 15. Después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo: levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y él despertando tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. Y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta, cuando dijo: de Egipto llamé a mi hijo. Mi hermano, José, por intermedio de sueños, fue avisado para que saliera con María, con el niño. Entonces Herodes, en su ira, mandó a matar a los niños, pero el niño Jesús ya no estaba ahí ya. Eso nos habla en el libro de Mateo capítulo 2, versículo 16. El libro dice: Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Entonces nuestro Señor Dios vuelta le revela a José para que volviesen, porque ya había pasado todo esto. Y nos dice: José vuelve a Israel con Jesús. Esto nos habla en el libro de Mateo capítulo 2, versículos 20, 21, 22 y 23. Dice: diciendo: levántate, toma al niño y a su madre y vete a tierra de Israel, porque han muerto los que procuraban la muerte del niño. Entonces él se levantó y tomó al niño y a su madre y vino a tierra de Israel. Pero oyendo que Arquelao reinaba de Judea en lugar de Herodes, su padre tuvo temor de ir allá, pero avisado por revelación en sueños, se fue a la región de Galilea, y vino y habitó a la ciudad que se llamaba Nazaret, para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, que habría de ser llamado Nazareno. Así es, hermanos. Ahora podemos entender que nuestro Señor Jesús nació el 6 de abril del año 1, ¿no? Ya hemos aclarado bíblicamente, ¿no?, que fue circuncidado el día 14 de abril, o sea, el primer día del mes de la fiesta de la Pascua. La paz y la gracia de nuestro Señor excelentísimo Ezequiel Jonás Ataucusi Molina sea con vosotros, hermanos y hermanas.